Buenas noches, su servidor Simón Palacios, una vez más acá, ya por empezando el programa Hablando con Simón. Mil disculpas, estamos un poquito tarde, saliendo ya al aire por problemas técnicos acá con los equipos. Mil disculpas, así que ya estamos al aire en su programa Hablando con Simón, su servidor Simón Palacios, presentando semana tras semana, cada domingo. En esta ocasión, una entrevista especial, una entrevista desde Quito. Lo tenemos ya en las pantallas finalmente, al doctor Gustavo Larrea. Así que, Ángel, muchas gracias. Paul, desde el Centro de Acción Migrante Independiente de acá de los Estados Unidos, como había dicho. Llevamos domingo tras domingo un programa de análisis, de debate, de discusión y sobre todo de aprendizaje de lo que es la política nuestra, política latinoamericana y muy en particular política ecuatoriana. Creo que los que estamos fuera del país estamos quizás doblemente más preocupados que la gente que está allá. Por eso lo hacemos política, hacemos patria, lejos de patria. En esta ocasión, como digo, tenemos una entrevista especial, uno de los personajes políticos del Ecuador de gran relevancia, de mayor trascendencia, un especialista en todo lo que es el campo sociológico y un estratega que a lo largo de su carrera política nos ha dejado mucho que hablar, muchísimo participación desde los inicios de su vida, ¿no? Él viene de cuna de políticos, desde sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Y me refiero al doctor Gustavo Larrea, quien tenemos ya en pantalla. Vamos a tener una entrevista amplia, una entrevista franca, una entrevista directa con un personaje, director de Democracia Sí, funda Democracia Sí en el año 2018, si quizá me corrige luego. Y está esta organización política ya activamente participando, tuvo ya una participación electoral y les fue excelente, les fue muy bien. Creo que es una de las primeras fuerzas políticas actualmente en el Ecuador. Y así que las elecciones las tenemos a 6-7 meses, en febrero 7, elecciones para presidente y asambleístas. Así que se está escribiendo un nuevo capítulo político en el Ecuador y qué mejor dialogar directamente con sus actores principales. En ese sentido, pues vamos a dar, quiero probar si es que me escucha el doctor Larrea. Muy buenas noches, ¿nos escucha bien, doctor? Bien, un gran gusto Ya. estar en este programa. Fantástico, perdón que hasta estoy con nervios porque realmente queríamos salir puntuales y el cambio de programas, de pantallas, acá usamos ahora StreamYard, estamos con otros programas, así que esto nos puso en apuros a última hora. Llevamos ya casi 15-16 minutos de retraso, pero bueno, nunca es tarde, y así que hemos promocionado esta entrevista para las 8 en punto, son 8:17 en la hora de Estados Unidos, 7:17 en la hora continental ecuatoriana. Doctor Larrea, bienvenido a este programa, gracias por aceptar esta entrevista. Y queremos empezar directamente conociendo primeramente a usted, a ese personaje político en el Ecuador, que nos diga desde primeras fuentes, desde usted, quién es Gustavo Larrea, cómo se vinculó a la política. Queremos saberlo de propias palabras de usted. Para empezar, doctor, gracias y bienvenido nuevamente. Gracias, Simón, un gran gusto poder dialogar. A ver, yo vengo luchando desde muy temprana edad, primero en la lucha por el libre ingreso a las universidades, el derecho a la educación. En nuestro país, básicamente estaba dirigida a una población comunitaria. La educación pública no abastecía las necesidades de los valores y el estado logramos el ingreso a las universidades. Cientos de miles de ecuatorianos que han graduado en las universidades en las últimas 5 décadas y un avance histórico sin duda. 4 décadas. Ahora no, ahora hay una restricción, las universidades para ingresar a la universidad hay que pasar los exámenes llamados por bachiller, y esto impide que la juventud ingrese a estudiar la carrera. Nuestro país avanzó mucho con el acceso a la educación superior y creo que eso hay. Luego me incorporé a la lucha contra la dictadura militar, participé en esa lucha
Y siempre he estado en esta acción por convicción, por compromiso. Nunca lo he hecho con el afán de buscar un cargo público, sino con el afán de, para mí la política es un acto de servicio y de lucha por la justicia. Y esas causas justas tienen que ver con la inclusión social, con la erradicación de la pobreza y la construcción del desarrollo económico sustentable. Y en esa lucha he estado desde muy temprana edad y seguiré hasta el último día de mi vida. Así es, nos demos cuenta que usted viene con una herencia y una trayectoria larga, ya inclusive a sus muy corta edad, a su adolescencia, creo tuvo que emigrar a Venezuela por motivos de que su padre tuvieron la persecución política por la dictadura que vivimos en los años 70. Luego regresa usted a Ecuador y viendo un poco su hoja de vida vemos también que había tenido intensas luchas por los derechos de los pueblos de la Amazonía, por erradicar la malaria, todas esas cosas, muchas cosas que realmente los ciudadanos más jóvenes quizá ya no conocemos, no entendíamos toda esa lucha que usted llevó, desde la lucha con Fran Vargas Pasos, en todo ese proceso. Con toda esa experiencia, yo creo que tenemos muy pocos políticos en Ecuador que tienen una experiencia así ya a sus 60 años, que desde su juventud, desde su adolescencia, tienen y conocen a fondo lo que es el Ecuador. Y mucho más usted como sociólogo, entender la sociedad, yo creo la sociología es una carrera que nos hace entender al ser humano desde un punto de vista bastante complejo. Entendiendo todo ese proceso que usted ha vivido, doctor, ¿cómo ve desde su punto de vista Latinoamérica, yendo muy en particular a Ecuador? Nuestros países latinoamericanos han sido cuna de dos ideologías, eso es lo que hemos vivido en el mundo, de dos ideologías, la izquierda y la derecha, que no es nada inventado en Latinoamérica, sino es exportado de Europa. En ese sentido, esas dos ideologías se impusieron y nos han tenido peleando hasta estos días. ¿Cree usted que todavía está vigente esa disputa entre izquierda y derecha, o el mundo o Latinoamérica tiene que empujar algo nuevo, dejarse esa pelea tonta que quizás nos llevó o nos lleva hasta actualmente en las mismas familias a estar divididos, peleados entre hermanos, entre primos, porque yo defiendo a ultranzas a la izquierda o viceversa a la derecha? ¿Qué cree usted, doctor, hacia dónde vamos en su punto de vista latinoamericano y particularmente en Ecuador? Simón, yo estudié sociología. No terminé ninguna de las dos carreras de derecho. Regresé de Venezuela a Ecuador, sociología, egresé pero estudié derecho y sociología. Y en esa línea, le diría la formación de la que es importante. Los temas que mención, que yo he venido realizando a lo largo de la vida en Corea, que ahora la intercultural, formamos el primer colegio castellano que funcionó desde el Cacha al Macartín, toda la Amazonía, que fue una gran experiencia de educación nacional, donde miles de jóvenes indígenas pudieron obtener el bachillerato en su lengua materna. Y fue una experiencia sin duda importante. Luego trabajé en el colegio de Realidad como un colegio en los barrios de Guayaquil, un colegio para jóvenes que tengan un oficio, que aprendan una práctica. Lamentablemente el bachillerato actual, el bachillerato nacional impide que los jóvenes puedan estudiar. Y ese es otro país, vive ahí. Hay que cumplir una especializada en luego trabajé en un programa que iba a Amazon para visibilizar a los pueblos de toda la Amazonía, 7 países de Amazon. Y incorporé a la Organización Americana para los Derechos Humanos en la defensa de los ciudadanos y de las ciudadanas contra barbaridad, discriminación, todavía peste, que hemos tenido que me parece a mí figuran unas que debemos hacer bien. Sobre el tema ideológico,
Yo creo que sí, que hay ciudadanos que creemos en la justicia social, en la lucha contra la pobreza. Me parece muy bien, estamos peleando, pero además debemos incorporar la lucha por el desarrollo económico. Y no por el desarrollo económico, el desarrollo económico, no como un decreto, no como un proceso, como un proceso de cambios tecnológicos, culturales, para lograr una sana, creo que... Perdón que le interrumpa, doctor. Si puede ubicar un poquito mejor el micrófono, no lo escuchamos tan bien. No sé si acercarse al micrófono o algo. Perdone, disculpe la interrupción. Disculpa. A ver, ¿cómo estamos? A ver. Ahí está mejor. Ahí estamos mejor. Exacto. Gracias. Creo que hay un eco. Tenemos un eco, no sé cuál es el eco. Hay que quitarle el eco de ahí. Probablemente hay algún aparato. Sí, me parece que hay un eco. ¿Qué decía? Que la lucha de los pueblos fue un sentido, no hay... Está bien. Diría, no es un problema menor. En un sentido porque hemos vivido sociedades bien. Hemos vivido sociedades oprimivas, donde te han marginado por el color de tu piel, te han marginado, te han oprimido por el mujer, te han oprimido por estar enfermo, te han oprimido por los niños, te han oprimido por los ancianos, te han oprimido por la... Entonces sí, la oligarquía ha sido bien, no menciono han marginado. Entonces esto es digna y uno tiene que tener sangre y ver sociedades de opresión. En el mundo hay yo no voy a hacer la opresión. Y en este sentido creo que en unidad, pero en la unidad sin colores y sin corruptos. La unidad no es con la unidad es con la unidad es para pelear con la cosa justa, por llevarle a nuestro país a un cuerpo de reactivación económica, de generación de empleo, pero también de acción para que la juventud ni la educación, ni la salud pueden jamás más como quieren algunos. Son derechos. ¿Qué hubiera pasado y es que no tuviéramos derecho a la salud? ¿Cuánto cuesta un tratamiento de COVID privado en el Ecuador? $30,000. ¿Cuánto cuesta un medio? $30,000. Y eso el pueblo no lo cobra. Por eso la salud tiene que tener derecho. El Estado debe garantizar la salud. Es del nacimiento a la muerte. Igual que hay que garantizar el derecho a la vida. Entonces, y a la unidad, y a la actitud, pero claridad para qué unidad y para qué. No para la opresión, no para la discriminación por ninguna razón. En ese sentido, doctor, la izquierda que reclama constantemente, o ha sido los que ha reclamado la defensa de los más desposeídos, de las masas, de las clases más empobrecidas, que se dio no solo en Ecuador, sino un proceso en Latinoamérica como de completo, casi todos los países llegan a la izquierda, pero no se representa eso. ¿Qué es lo que pasó y hacia dónde vamos en ese sentido? ¿Qué pasó con esa izquierda que quería reivindicar a las grandes minorías y no logra, o los países se empobrecieron más? ¿Y cómo vamos? ¿Cómo se identifica? Sino que hace. Por los hechos, no por el discurso. En el Ecuador llega un gobierno que resuelve acabar con el Congreso de las Nacionalidades. Eso es, digamos, ¿qué sentido? Eso es yo creo que no. Limitar las diversidades. Creo que es un error histórico. Haber eliminado de salud preventiva, toda la epidemiología es un retroceso. Entonces, a veces llenan la boca de cambio para que nada cambie, para que los países los retrocedan. Yo creo que por eso no se trata de comúnmente, se trata de cada
concretas, que dignifiquen al ser humano. Por lo tanto, no se trata de, y en ese sentido estoy de acuerdo con la reflexión tuya. Tiene sentido ahora de esa manera, no es mejor lo que estamos por el bien común, los que estamos por el progreso de los pobres, los que estamos por la inclusión social, o al revés, los que estamos por la inclusión social, por el progreso, por el desarrollo, que me parece más claro. Pero hay que entender, hay sectores de derecha y no han jugado que han jugado el rol de detener el avance. Nuestro país tiene un sentido democrático que nace con la independencia y la concepción de la república, que se prolonga después con la revolución de paz, con la revolución cubana, cambios profundos en la estructura ecuatoriana que hicieron, por ejemplo, que cientos de miles de familias campesinas accedan al derecho a la tierra. Hoy tenemos 850.000 unidades de producción agropecuaria y eso es un potencial enorme que nos diferencia de otros países latinoamericanos. Porque cuando hablamos de producción agropecuaria en el Ecuador, hablamos más de 8.000 hectáreas. Cuando hablamos de producción agropecuaria en Colombia, hablamos de 90.000 hectáreas, lo mismo en Costa Rica, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina, en México. Nuestro país hizo la reforma agraria. Los padres, abuelos, pelearon por el tierra. Y eso hace que nuestro país tenga una estructura de propiedad. Pero el Estado no está alineado con eso, los gobiernos no están alineados con eso, no han apoyado la producción agropecuaria, la producción agroindustrial. Y el modelo de desarrollo de nuestro país tiene que nacer desde nuestra raíz. Y esas son nuestras raíces. La producción agropecuaria, la producción pesquera. Perfecto, me parece súper interesante y eso pues no tiene que ver tanto con ideología o quizá más allá que la izquierda promueva más eso, pero en las presidencias pasadas del Ecuador anterior a este gobierno se propuso mucho, como usted dijo, en discurso, pero en la práctica no se daba. El problema es quizá el caudillismo que copió más esa forma de hacer gobierno quizá del estalinismo, ni siquiera creo que copiado de ningún otro modelo, ni siquiera de Cuba, porque realmente Cuba lo que hizo es copiar todo lo que le dictó la Unión Soviética y aprendieron a mantenerse en el poder, que era lo más importante para ellos, y es por eso que estos países han sufrido de extrema pobreza, actualmente Venezuela. En ese sentido, el caudillismo que esté sobre el bienestar de lo que usted acaba de hablar, del pueblo, sea para mantener en el poder a un solo líder. ¿Cree que ese es el problema también, uno de los males que pasó en Ecuador, doctor? Sí, fue mal, y lo corrigió el pueblo ecuatoriano hablar del 4 de febrero de 2018, donde mayoritariamente, cerca del 70% de la votación, se recuperó la independencia del Estado y se logró algún avance. Sin embargo, hay un punto. Y el tema no es trabajar para resolver los problemas. Y esos problemas concretos son este empleo, la pobreza, los problemas de salud pública, los problemas educativos. Tenemos que resolverlo como nación. Estamos en un momento crítico. La pandemia nos lleva a como si estuviera el país en un barco. Ese barco está de 130 días de tormenta en plena alta mar, olas de 10, 30 metros, con muchos enfermos, muchos van fallecidos. Tenemos que ir a un punto seguro, tenemos que avanzar con certeza a salir de la crisis, a construir una fuerza de salida que defiende el empleo, que garantice el pan de la familia, que garantice la seguridad, que garantice la salud. Perfecto, doctor. En ese sentido, ¿cómo usted ve actualmente al Ecuador? ¿Cree que hay, después de todo este proceso que vivimos y estamos actualmente con muchas noticias negativas de corrupción, noticias de la economía, aparte con la pandemia, cuando se pone pues difícil el Ecuador? ¿Cómo ve usted el panorama actual del Ecuador? ¿Qué perspectivas tenemos en el Ecuador hoy por hoy? Simón, para salir de la crisis se requiere un liderazgo que conozca, un liderazgo experimentado,
y honesto, que no haga política para beneficiar, sino para servir al lo que es el elemento fundamental. Y el otro elemento parece es importante, en medio de esta crisis, debemos impulsar la unidad para salvar. Es necesario acuerdos en función de salvar la nación. Creo que todos debemos dar la verdad. Nuestro país, igual que la mayor parte de países del mundo, vive una tragedia. Tenemos que enfrentar esa tragedia y llevar al país a un puerto seguro. La corrupción carcome los cimientos de la nación, porque hay políticos que llegan a ganar al día una cultura o ocupan una función pública en el gobierno local y llegan a asaltar. No existe comprensión de que estos recursos son sagrados, que deben ser manejados con austeridad y pulcritud. Y creo que eso es la parte. Y no a la impunidad, no a que tengo apoyo de los votantes, dándole tal, tiene que pagar su culpa. Quien se llevó los números del pueblo tiene que ir a la cara. Y debe haber una justicia independiente, una contraloría que permita controlar los destinos de los recursos públicos, que no trata de todo. Perfecto. Doctor, en ese sentido, ya yendo un poco a ver de dónde mismo sale la política, sale de los movimientos, de los partidos políticos. ¿Cómo está el Ecuador en cuanto a los movimientos y partidos políticos? Se ve una decadencia dentro de los movimientos y partidos políticos. Hoy por hoy, partidos políticos con muy poca formación de sus líderes, se han descuidado completamente. ¿Se debe esto a que ciertos líderes son los únicos que manejan? ¿Cómo podemos mejorar? Porque al fin del día, esa es la escuela de donde van a salir los que nos gobiernan. No van a salir de iglesias, de instituciones militares, sino de los movimientos y partidos políticos, algo que cada vez se ve menos o muy poca preparación. Perdón. Tampoco es garantía que vengan Así es. de las Fuerzas Armadas, porque también hay corrupción, me refería a un sector de la iglesia o algunas y hasta en iglesias, sí, en los curas, exacto. Violación. Correcto. Y en el caso que debería ser los movimientos y partidos políticos los encargados de formar estos nuevos líderes, salir nuevos cuadros, ¿cómo lo ve usted? ¿Se está dando o por qué hay esa decadencia dentro hay una crisis de los partidos políticos que viene desde empresas electorales, partidos que no tienen sentido de urgencia. ¿Dónde podemos ver claridad? Se debió hacer una reforma económica. Uno le puede criticar porque no hizo la reforma económica, está bien, pero ¿qué hicieron los partidos de Congreso? Nada. ¿Qué hicieron para que la educación sirva para algo? Para que la educación sea el motor del desarrollo, de la formación en valores humanos, de la formación en ciudadanía. Nada. Callado, sin sentido de urgencia. Entonces yo creo que hay que tener sentido de urgencia. Democracia sí por eso, por la necesidad de construir una nueva política democrática, inclusiva, que pelee por las libertades y los derechos ciudadanos. Y en ese sentido, nosotros somos la principal fuerza emergente del país. Hace un año tuvimos el 14.5% de la votación, nos convertimos en la segunda fuerza política del país y en la primera fuerza nueva. Esta organización tiene apenas 2 años de haber sido legalizada. Presentamos al Consejo Nacional Electoral de un millón de aspirantes y hemos participado en la jornada electoral pasada y nos preparamos para enfrentar esta nueva elección y las elecciones que tendremos el 7 de febrero de mayo. Y lo hacemos con absoluta transparencia y honestidad, más allá de que somos víctimas de un ataque permanente que lleva ya más de 10 años. Sin embargo, hemos tenido la frente en alto. Mi honor nunca he dejado la parte, porque no tengo ni le debo nada a nadie. He trabajado con honestidad y nos ideas. Sí, y justamente lo que usted mencionaba, doctor, cuando se venían temas tan importantes como el debate económico, los partidos totalmente ausentes,
nace Democracia Sí en el 2018 con una esperanza. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo de diferente dentro de Democracia Sí? ¿Cómo ustedes, cuál es su plataforma para atraer a nuevos militantes, gente joven, que quiere hacer política sana y quizá un poco diferente, no solamente basado en que puede ascender mejor por ser más amigo del que está más arriba? Y así, y no estoy hablando solo del que está más arriba, del dueño o el director del movimiento político a nivel nacional, sino se da ese caudillismo a nivel local, hasta en las provincias, cantones y parroquias. Y en las mismas parroquias se ve esa disputa, ese ascenso por ser amigo del director provincial, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo evitamos ese caudillismo? ¿Qué ofrece Democracia Sí en ese sentido para el crecimiento político de nuevos líderes? Simón, creo que fue en un caso excepcional. Nosotros impulsamos el programa 2020 a nivel nacional. Hicimos un diagnóstico del país y lo proyectamos en el 2020. Y discutimos cada una de las provincias y cantones. Pichincha 2020, Azuay, Sucumbíos, todas, con un diagnóstico de la provincia y una propuesta, con un diagnóstico de cada cantón para que estas propuestas no sean demagógicas, sino que nazcan del debate. Y convocamos a un gran debate. Ese debate nos formó nacional, provincial y cantonalmente. Y con ese bagaje enfrentamos las elecciones del 2019. Y fuimos a la campaña electoral con propuestas claras para las prefecturas, claras para las alcaldías. Ganamos por las alcaldías. Y estamos ejecutando programas de generación de zonas de alcaldías. Estamos comprometidos con esos pueblos con solucionar problemas. En algunos casos problemas tan aparentemente mentales como alcantarillado y agua potable. Dentro de las competencias, desde luego, que el gobierno cantonales tienen, que el gobierno tiene. Tenemos la prefectura de Santo Domingo de Táchira y la hemos trabajado desde el primer día con ahí, con fuerza, reconstruyendo caminos, abriendo caminos para llegar a las mejores productos del campo, para apoyando la inversión, haciendo puntos permanentes de formación para jóvenes emprendedores, para capacitarlos en sus pequeñas y medianas empresas de micronegocios. Hemos trabajado y seguiremos trabajando. En cuanto a la organización, nuestra organización no va a escoger candidatos porque se lleven bien o mal conmigo, sino porque realmente tengan un perfil. Y ese perfil es conocimiento de los problemas, capacidad de ejecución y dirección. Esos son los perfiles mínimos. Y desde luego, trabajar con el pueblo, tener apoyo del pueblo. Vamos a escoger candidatos a la asamblea en la próxima semana, porque en el mes de agosto tenemos las primarias de acuerdo a la ley 9, en el mes de agosto resolveremos la candidatura en todo el país, Canadá, Estados Unidos, Europa y América Latina. Y esas candidaturas deben ser candidaturas todas, trabajando por el bien común, trabajando por el futuro desde nuestro país, con orgullo de nuestro territorio, con orgullo de nuestra tierra. Esta tierra lo que quiere es el Estado caliente con lo que es. El modelo de desarrollo no puede estar fuera de nuestro país. Nuestro modelo de desarrollo no se va a agropecuario y industrial. Nosotros debimos ver el país de chocolate, el cacao nació en tierra. Y aquí fue América hace miles de años. Este país que es el país del tomate, es el país de la papa y del maíz. Nosotros le hemos dado gran parte de la alimentación actual del mundo. Debemos industrializarlo y llegar a todos los estados. Desde luego, a partir de asegurar la alimentación a nuestro pueblo. Pan es una cosa básica. Pan, salud y desde luego el empleo. Esas serán las banderas de la organización. Eso vamos a hablar ya en el siguiente espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, porque queremos que nos hable un poquito de las propuestas, la propuesta de Democracia Sí, para las presidenciables, hablar un poco también de las presidenciables que se vienen en Ecuador, cómo están tratando eso.
Vamos a una ligera pausa comercial, un receso ligero, doctor. Gracias. ¿Cómo no? Gran gusto. Bien, bien, estamos de regreso ya acá con el doctor Gustavo Larrea en esta tarde-noche desde West Orange, New Jersey, los Estados Unidos, en diálogo franco y aquí con el doctor Gustavo Larrea. Doctor, gracias nuevamente por este tiempo, por su tiempo. Sé que tiene una agenda bastante apretada, las elecciones se las tenemos encima, sé que está en un proceso de precandidaturas, de elegir precandidatos. ¿Cómo está democracia así en ese aspecto? Hemos visto también que están discutiendo mucho por alianzas, diferentes movimientos y partidos políticos allá en Ecuador. En lo cuanto es la democracia, sí, ¿cómo está primero en la parte de la presidencial y segundo en los asambleístas a nivel provincial y sobre todo muy en particular en lo exterior, que acá en exterior, Estados Unidos, Europa, nos interesa? ¿Cómo no? Hemos conformado un equipo de trabajo en Estados Unidos, igualmente en Europa, tendrá que resolver las candidaturas durante los próximos 10 días y resolver las candidaturas a partir del 9 de agosto, en el calendario que haremos en cada caso. La Convención Nacional, las primarias externas del movimiento a nivel nacional serán el día 12 de agosto. Ahí resolveremos la candidatura presidencial, vicepresidencial y la lista de asambleístas nacionales. Las candidaturas del resto de provincias se resolverán a partir del día 14 de agosto. Ya el 23 de agosto tenemos que tener respuesta a todas las candidaturas que correrán en las elecciones del 7 de febrero. En este sentido, nuestra organización, nuestra Dirección Nacional, ha planteado la precandidatura mía a la presidencia de la República. Y yo lo que he contestado es que sea la Convención Nacional la que resuelva eso el día 12 de agosto. En la convención estarán presentes los dirigentes de las 24 provincias, estarán presentes también los dirigentes de Europa, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Y ahí tomaremos esta decisión, que para nosotros es histórico. Somos un movimiento político nuevo y vamos a enfrentar un proceso electoral. En cuanto a las alianzas, hemos logrado concretar alianzas con varios movimientos sociales, organizaciones vinculadas al sector barrial, al sector laboral, pequeños y medianos empresarios. Hemos avanzado también en organizaciones vinculadas al transporte, al turismo, y con movimientos políticos locales en algunas provincias que debemos cerrar estas alianzas precisamente en el mes de agosto en las convenciones provinciales. Muchas de estas alianzas están, diría yo, realizadas para confirmarlas en las convenciones conjuntas para las organizaciones, porque esas son organizaciones legalmente constituidas y tienen el mismo procedimiento que nuestras convenciones donde se prueba la alianza. Pero hay la voluntad política, digamos, son aproximadamente 14 movimientos locales, provinciales y 2 nacionales, con los que debemos consolidar nuestra política de alianzas hasta el mes de agosto. Perfecto, o sea, el 12 de agosto tienen la Convención Nacional Democracia, sí. ¿Va a ser más online o simplemente va a ser presencial también en Quito o solamente vía Zoom, cuál es ese proceso? Será vía online, no sé cuál de los mecanismos más adecuado, porque va a ser una convención en que aspiramos estén presentes por lo menos miembros delegados del país. Entonces tendrá que ser una plataforma que permita ese nivel de participación. Sin embargo, algunas provincias se han planteado hacer reuniones pequeñas, de no más de 20 personas en cada provincia con distanciamiento social, para que en cada directiva provincial esté un equipo de la dirección de cada provincia ejerciendo su derecho a elegir candidatos a la presidencia. Por lo tanto, este será el sistema que tenemos el día 12 de agosto. Tenemos dos partes, una primera interna, donde se debate y se resuelve las candidaturas, y una segunda pública, donde se proclama las candidaturas y se invita a los medios de comunicación. Correcto. En el sentido de lo presidencial, ustedes ya han decidido participar, usted va a ser el representante, el candidato presidencial por Democracia Sí, o tienen alguna alianza, ¿cómo avanza ya en ese?
para A la ver, futura. en la tendencia de centro-izquierda nosotros creemos que es legítimo que democracia esté con el candidato presidencial, que es la primera fuerza de la tendencia. Me explico, nosotros tuvimos 14.5% de la votación y los partidos de la tendencia tuvieron 4, 3, 2, 100. Por lo tanto, creemos que es legítimo que la democracia sí encabece la lista. Sin embargo, no, eso lo resolveremos el día 2. No queremos adelantar las candidaturas. Es un proceso democrático. Estamos viviendo convenciones provinciales. Tuvimos la de Manabí, delegados hoy estuvieron apoyados de Gustavo Larrea. Yo estuve en esa convención de manera virtual y esas convenciones provinciales también se realizarán en el transcurso de estos días, ya 11 de agosto, para tener la opinión de todas las provincias. Perfecto. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, muy bien. Ok, perdón, es que tengo la pantalla que se me va. Bien, en las propuestas, doctor Larrea, ¿cuáles son las propuestas de democracia? Sí, ¿cuáles van a ser las propuestas para el país? ¿Hay algún cambio? ¿Cómo proponen ustedes ganar los votos? Nosotros vamos a hacer una propuesta de salvación nacional y le vamos a pedir al pueblo ecuatoriano que se adhiera a esta propuesta, a ese acuerdo desde el pueblo, no desde la ley. Ese acuerdo de salvación nacional debe tener varios puntos clave, que todos tienen importancia, pero los voy a mencionar en el orden que considero en este momento más oportuno. El primero, sin duda, es enfrentar la pandemia y es salud para nosotros. Es restablecer el sistema de salud preventiva y curativa básica, restablecer el sistema epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, construir centros de salud cada 8 familias, centros de salud cada 10 centros de salud para atender salud primaria, vacunación, control de epidemia, salud preventiva y salud curativa básica. Creemos que eso es lo que hay que fortalecer en el derecho a la salud. El segundo elemento que nos parece clave es el tema del empleo. Empleo y reactivación productiva. Se han perdido ya más de 200.000 puestos de trabajo. Hay que recuperar. Y ese trabajo hay que recuperarlo apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural, fortaleciendo la producción agropecuaria y creando un incentivo para la producción agroindustrial. Creemos incluso que hay que subsidiar el crédito al pequeño productor para que se reactive la economía familiar. El tercer punto que nos parece clave, y antes de pasar al tercero, el segundo, ampliar las exportaciones. Hoy exportamos fuera de petróleo y minería 13.000 millones de dólares. Nosotros pensamos que hay que duplicar, triplicar, cuadruplicar las exportaciones incorporando valor agregado. Miren ustedes la diferencia. Si uno exporta cacao, una tonelada de cacao, si le exporta en pasta de cacao vale 4 veces más del precio. Si le exporta en licor de cacao, 8 veces más del precio. Si le exporta en chocolate, 12 veces más del precio. Lo mismo pasa con el atún. Nuestro país es un país pesquero. Cuando nosotros vendemos el atún por tonelada y la diferencia de venderlo en caca o venderlo en lata, en cuanto a precio, es 4 veces mayor y genera más. Por lo tanto, creemos que hay que llevar la economía a ese rumbo. No creemos que la salvación del país está en el petróleo ni en la minería, no nos comemos, aunque creemos que hay que tener explotación petrolera y minera con fuertes estándares ambientales para que no sea depredadora de la naturaleza. Pero no creemos que ahí esté el desarrollo. El desarrollo está en cada parroquia y cantón de nuestro país. El desarrollo tiene que ser descentralizado en la producción agropecuaria, en la producción ganadera, en el producto del mar. Esa es una segunda tesis de nuestra organización. Una tercera es la lucha contra la corrupción. Creemos que hay que tener tolerancia cero a la corrupción. Para eso hay que restablecer el control de parte de la Contraloría General del Estado de los procesos previos a la contratación pública. Porque ahora interviene la Contraloría ya cuando el contrato se ha firmado, la plata se ha llevado y la obra ha terminado o no ha terminado el examen. La Contraloría debe intervenir desde el principio
para garantizar que no se den la plata, generando candados. Y la contratación tiene que ser pública, no puede ser prestada. La contratación tiene que tener auditoría permanente de los organismos de control, de los medios de comunicación y de la ciudad. Cero tolerancia y honestidad en el manejo de los recursos públicos. Cuidar cada centavo de los ecuatorianos. Austeridad en el manejo de nos parece fundamental. Una cuarta es la educación. Creemos que hay que hacer una profunda reforma educativa. La educación moldea el futuro de una sociedad. Educación en valores humanos. Educación para participar en la vida social, económica, política del país. Formar ciudadanos que se empoderen de sus derechos, que no sean sujetos de abuso de parte de nadie, y tampoco del Estado. Por eso creemos que es fundamental esa acción en educación y educación para la población. Alinear la educación con la población. Miren ustedes el desastre. Sí. 120.000 productores de banano en un colegio técnico en banano. 32.000 productores de cacao en un solo colegio técnico en cacao. 26.000 de café en un colegio técnico en café. En productos hortalizas en la tierra ecuatoriana y frutas, 240.000 productores y un solo colegio técnico. Ni en flores, ni en producción de alimentos, hortalizas y fruta. El país necesita un cambio, la educación tiene que estar alineada a la población. Acceso de los jóvenes a poder estudiar la carrera de sus sueños, con un examen de nivelación, con un curso de nivelación, y no con este examen de bachiller que impide que los jóvenes realicen sus sueños de estudiar en la universidad. Creemos que hay que hacer una transformación del sistema educativo. Esos puntos para nosotros son fundamentales. Son los puntos, lo que nos puede llevar al futuro. Pero hay otros más. Seguridad, que la menciono ligeramente, porque es importante combatir y prevenir el uso de drogas, pero es importante también combatir al crimen organizado y a la delincuencia que asola a muchos de nuestros pueblos, a muchas de nuestras ciudades. Y hay que necesidad de una política de seguridad ciudadana firme, que combata la delincuencia. Y creo que esos aspectos son, diría, fundamentales. Por lo tanto, en esta línea estamos trabajando, lo hacemos con pasión y lo hacemos con amor. No lo hacemos por odio. Para nosotros la política no es odiar, no es calumniar a nadie. Para nosotros la política es un gesto de entrega, de amor con el pueblo, de amor a nuestras familias, de servir a nuestra comunidad y jamás servir de ellos. Sí, vemos que tiene un sentido bastante mirándonos desde el interno, ¿no? Con algo práctico, quizás diferente a otras propuestas que más eran muy idealistas, donde que quizá con Yachay nos falló muchas cosas, con tratar de mandar satélites al espacio, sino algo más propio nuestro, mirando al interior nuestro, como es la parte agrícola, como es en la educación, en los hospitales, que usted dice crear los subcentros de salud, un gobierno sería más acercado a la comunidad, más pegado a los sectores profundos del Ecuador, de las parroquias, salir desde allá. ¿Es esa la visión, doctor? Sí, una visión descentralizada del desarrollo desde lo local. El desarrollo no está en Guayaquil, está en cada parroquia de la nación. Y ahí hay que poner la mirada fundamentalmente. También en Guayaquil, pero también en Azuay, en Loja, y los cantones, Marcabelí, la provincia del Oro, en cada cantón, en Otavalo, en Guayaquil, en Guano, en todos los lugares tenemos que impulsar el desarrollo y ese desarrollo pasa las potencialidades de cada cantón. Y esas potencialidades son agropecuarias, turísticas, el caso de la tierra y buena parte de la costa también es la producción marina, el mar, la mina, y el camarón, donde ya tenemos ahora 1.000 productores de camarón que han generado empleo, pero hay que alinear la producción para mejorar la calidad de nuestros productos. No esta barbaridad podría cerrar todo lo que será el país lamentablemente no nos sirve para mejorar las vidas de nosotros. En ese sentido, doctor, estamos con
hablando con los migrantes y creo que no podemos dejar de preguntar cuáles serían las propuestas para los migrantes. Y antes quiero hacer una pequeña introducción de las ideas que tenemos acá los migrantes. No sé si usted ya los tiene, pero si no, creo que esto va enriqueciendo también, pidiendo como migrantes que a los presidenciables que vengan a hablar con los migrantes seamos tomados en cuenta. Creo que el hecho de estar en países como Europa, Estados Unidos, son países desarrollados, muchos hijos de nosotros también que vinieron muy pequeños o otros que nacen acá, les gusta el país, van muy emocionados por las vacaciones, pero no es muchas veces solamente por ir y hacer turismo y también por dar el ingreso económico de las remesas, que es uno de los más grandes ingresos para el Ecuador. Creo que también hay la parte humana, tecnológica, la parte que quiere el migrante llegar y regresar y aportar allá, algo que se ha visto truncado por todos estos años. No vemos migrantes preparados en países desarrollados regresando, ni los mismos quizá becados que ya están, son muy poca la participación y el empuje que le tienen que dar a un país para que se desarrolle, aprovechando, como digo, de estos países desarrollados. En ese sentido, ¿cómo vincularíamos a estos migrantes? Y en esas discusiones con los migrantes, no solamente de acá del área de Estados Unidos, sino también con los de Europa. Los de Europa nos planteaban, por ejemplo, una de las formas de vincularnos más al país es que reclamemos lo que nos pertenece en el aspecto de nosotros estar enlazados más acá con nuestras alcaldías y prefecturas que nosotros les hemos denominado, en el sentido que nosotros no votamos cuando son las prefecturas, las alcaldías, pero acá en vez de esa tenemos consulados, tenemos embajadas, y es allá donde que podemos comenzar vinculando. Los de Europa nos decían que ellos se habían cansado de mendigar pidiendo que los cónsules sean designados migrantes que conocen el territorio, migrantes que están allá, que saben el idioma en Italia, que saben el idioma en Inglaterra, acá en Estados Unidos igual, y tienen que mandar de Cancillería gente que está perdida acá, que muchas veces ni el idioma lo maneja bien. En ese sentido, ¿qué posibilidad hay que los migrantes podamos elegir a cónsules y autoridades, al igual que se elige alcaldes y prefectos acá? Porque es una de las pocas maneras que tenemos de vincularnos y apoyar al Ecuador entendiendo de la realidad del migrante. Creo que es una interesante. Pero antes de entrar a esto, primero decirles que nuestro país tiene los migrantes, crisis económica, que ecuatorianas salieron a ganar vida, no solo se mantuvieron en los países afuera, sino que aportaron que esas familias puedan vivir con dignidad. Y esto de alguna manera miles de millones de dólares que han servido para que el país mantenga legal. Es muy importante en este sentido, pero no es todo. Es lo que se decía. Capacidad de miles, decenas de miles de ecuatorianos que podrían ser un del desarrollo de país, que podrían ser un gran aporte para la ciudad. Y esos aportes quedan en el aire, muchas. Tuvimos un gobierno, el gobierno se impuso una ley que es una letra, un canto de sirena, no tiene operativamente sirve muy poco, no decir nada. Hay que hacer una ley que sirva. Y no solo eso, un compromiso de que el gobierno va a trabajar en varios caminos de que el uno es voluntario, nombrar a ciudadanos ecuatorianos que viven en el país. Pero más allá de muy interesante la propuesta, que tengamos un sistema para elegir cónsules, elegir autoridades gobiernos, me parece interesante ese mecanismo. Hay que estudiarlo porque eso tiene que adaptar con la relación de los países en los cuales viven coreanos. Pero más allá del compromiso de los ecuatorianos que viven en un compromiso elemental. Es decir, que pueden, no conocen los temas migratorios, están capacitados en eso, y estoy seguro que muchos conocerán mucho más
funcionarios que van llevando. Lo otro es vincularse a la vida del Ecuador, el seguro social. En algunos casos se ha avanzado algo, no, pero la posibilidad de asegurarse en el Ecuador me parece más importante. La posibilidad de hacer carrera bancaria. ¿Por qué digo carrera bancaria? Se le puede poner otro. Pero es el hecho que el migrante llega al Ecuador después de 10, 15, 20 años afuera y no tiene récord en la banca, no es un hecho de crédito. Entonces, ese proceso hay que hacerlo para que ese récord se abra, para que la banca ecuatoriana dé servicios fuera del país, no por Estados Unidos, en Canadá, en América, que posibilite hacer ese récord. Y tener un fondo que puede ser parte de uno de los bancos públicos del Ecuador o un banco que permita que el migrante que regrese tenga posibilidades de emprender actividad económica. Se le niega a veces traer se le niega traer equipos, tecnología muchas veces para comprar una fábrica pequeña, mediana, grande. No. Todo lo contrario, hay que abrir las puertas para que puedan venir. Hay muchos ecuatorianos que tienen ahorros del país, que han hecho ahorros del país. Y muchos quieren invertir en el Ecuador, sin embargo tienen trabas. Hay que destrabar todo el mundo y hay que construir una autopista para que fluya la relación migrante en todo sentido, el sentido económico, en el sentido educativo, en el seguro social, en la salud. Y creo que eso es fundamental. Y una capacidad. Hay gente, muchos de ustedes tienen una gran experiencia que harán aquí en el país desarrollado y podrían ser un pal para el desarrollo del Ecuador. Montar redes fue un sueño que nunca concretó. Empresas para exportar nuestros productos agropecuarios y agroindustriales. Me asocio como iniciativa público-privada. Eso quedó activado, hay que retomar. Esas y otras iniciativas que tendrán en mí los oídos abiertos, los brazos abiertos, porque entiendo muy bien. Esto lo sacamos juntos, arrimando todos del hombro. En ese sentido, doctor, finalmente, para ir más o menos concluyendo, la propuesta le vemos muy interesante, esos 5 puntos. Primeramente, yo creo que la salud, estar vivos ahora con esto de la pandemia, es muy, muy interesante. El empleo, la reactivación, la microempresa, la producción agropecuaria, agroindustrial, la educación, la salud, los hospitales, toda esa seguridad. ¿Cómo convencemos al elector ecuatoriano de esto? ¿Qué estrategia le vamos a dar? Muchos de ellos quizás se conoce y es sabido que el votante no vota muchas veces por razonamiento, vota a veces con el hígado, vota a veces con no sé, sentimiento, con cualquier otra cosa, pero menos con la razón. ¿Cómo convencer que tenemos propuestas que son sencillas pero viables, son mirándonos desde el punto de vista lógico, desde adentro de lo que Ecuador realmente necesita? ¿Qué estrategias usaríamos para convencer eso? Con la razón y con el corazón. Y conversando, hablando con nuestros amigos. Para eso no va a ser fácil conversar personalmente, pero sí vía telefónica, pero sí vía ser activo, no ser fácil. Esta es una lucha por la organización del país, una lucha por salvar. Y ahí tenemos que usar las inteligencias, multiplicar el trabajo. En el Ecuador vamos a los comités familiares, no vamos a distribuir la propaganda, los postes y las redes de voto a la gente. Vamos a cada casa que quiere, cada familia que quiere, ahí está. Y esa adhesión será virtual, vía las redes sociales, y otra será, pero en todas las casas estará la propaganda de los candidatos a la asamblea, a la presidencia nacional. Vamos a tener que hacer una estrategia también de adhesión, de apoyo a ese plan de transformación. Nosotros les vamos a pedir que confirmen su apoyo, sea virtualmente a través de las redes sociales, o firmando un documento de apoyo a ese acuerdo para sacar a ese acuerdo por la población nacional.
En este sentido, ahí vendremos en concreto. Ahí estarán estos programáticos de síntesis y bien explicado para llegar a la. Hay que llegar a un lenguaje sencillo. Hay que llegar con formas que no sean complicadas, no de palabras ni exceso de letras, sino bien concreto. Vamos a sacar el país adelante, arrimando todo de nuevo. Vamos a hacer por amor, por pasión, por amor a nuestro pueblo, a nuestras provincias, a nuestros cantones, a nuestras ciudades, y fundamentalmente. Muchísimas gracias. Simón, ha sido un gusto poder dialogar con. Finalmente, doctor, rapidísimo, unas últimas preguntas ya. En ese sentido, las elecciones presidenciales del Ecuador, las últimas pasadas, había un candidato también que planteaba así con propuestas sencillas, pero no llegó. Me refiero al general Paco Moncayo. ¿Qué es lo que necesita el ecuatoriano para realmente llegar a esa conciencia, para motivar lo que vote? ¿Qué cometió él? Usted creo que lo apoyó en su momento, no tenían ustedes todavía el movimiento. ¿Qué aprendió de esos errores? Yo creo o pienso en lo personal que hemos tenido experiencias un poco malas o no sé, con jóvenes. No, para mí en lo personal yo quiero elegir a un presidente menor de 45 años, es casi como darle un cheque en blanco al joven, sobre todo el hombre que está todavía en otras cosas, quizá en pasiones, digamos, ¿no? El ego, cosas así. Pero personas ya que llegan a una madurez, llegar a unos casi 60 años, quizá usted, de tener una trayectoria, ¿no? Que es difícil que un político llegue a una edad sin mancharse, por decirlo así. Pero en el caso suyo, que ha llegado y es uno de los pocos sobrevivientes, digamos, de estar ahí, ¿qué estrategia se usaría para que no le pase lo que le pasó quizá al general Paco Moncayo, que fue quizá una figura buena, dejó una muy buena alcaldía en Quito, su papel en Cenepa? Hay que Cenepa? comunicarse con fluidez. Yo creo que eso es fundamental. Hay que tener un lenguaje sencillo en la comunicación y hay que comunicar. Y no hay que estimar esfuerzos en conversar con cada uno de los que andar bien, en trabajar duro, un trabajo duro, y hay que comunicarse en los medios como tener permanente comunicación, creo que eso es un punto fundamental. Pero no se puede ganar sin un equipo de gente. No es suficiente una persona como el agua, son pocos, sumadas se hacen. Lo que hay que hacer es provocar una oleaje en el país. Y esto se hace dando esfuerzos, motivando la participación de todos, la participación activa, no la participación. Aquí tenemos todos ser muy activos en transformar un cambio profundo que nos debe a un destino mejor para nuestras familias y nosotros. Así es, doctor, en ese sentido vemos democracia sí abriéndose a los diferentes sectores en las provincias y lo han hecho también acá los migrantes. En ese sentido queremos aprovechar, mandar el saludo a Blanca Ortiz, nuestra ex asambleísta por los migrantes, que está creo poniendo el hombro fuerte ahí en Democracia Sí. Ella también nos ha contactado. El Centro de Acción Migrante Independiente acá en New Jersey se ha formado justamente para debatir, para analizar, para ver también qué propuestas podemos dar al Ecuador a las diferentes problemáticas políticas que vivimos. Y gracias por ese acercamiento, pues nos han llamado, hemos visto que algunos de nuestros integrantes de CAMI están formando, ayudando, poniendo el hombro a la directiva de Democracia Sí en el exterior. Yo creo que es algo muy importante que los movimientos, personas como usted, se acerquen a los diferentes sectores comunitarios, grupos de provincias, en este caso de migrantes. Le damos muchas gracias, esperamos continuar con esa apertura y que eso sea para el bien del país, con esa comunicación sencilla, como dice usted, y esas propuestas pocas, pero concretas y viables. Esperamos que sea así para el bien del país. Doctor, algunas palabras finales más para despedirnos de los migrantes acá y gracias nuevamente por este espacio. Un saludo fraterno y un abrazo a cada uno de ustedes. Tenemos que hacer un esfuerzo por sacar nuestro país adelante, todo el hombro, esfuerzo solidario, trabajando por eso.
Muchas gracias, Simón, gran conversación. Espero que podamos empujar el cambio. Muy buenas noches. Muchas gracias. Esperamos que no sea la única, esperamos tenerlo. La campaña recién va a empezar, no ha empezado, va a empezar. Estamos a puertas de empezar una campaña. Esperamos tenerlo. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos concluyendo un programa más, Hablando con Simón, domingo a domingo por la Main Street Radio. Muchas gracias, una feliz tarde, una feliz noche y una feliz inicio de semana el día de mañana. Simón Palacios, gracias.